¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Me da mucho gusto que esté conmigo Frida Ibarra, ya ha estado aquí conmigo, de MUCD, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. Y hoy queríamos hacer, porque de repente la corte, que si se paró la señora y que si no se paró y que si a quién tenía al lado, etcétera. Pero la corte va a tener un par de líos, digamos, o sea, va a tener un poco de chamba próximamente. Por una parte, porque lo hemos hablado en otros programas, la parte electoral, que todo indica, pues algo de chamba va a tener la Corte si es que pasa el plan B, pero la verdad es que la Corte tiene unos atrasos muy serios en otras cosas que por razones que Frida nos va a ayudar a entender, no se han procesado y que tienen que ver con la enorme presencia de militar en la estrategia de seguridad, por supuesto la Guardia Nacional, la idea de que dependa de Sedena, todo esto, pues que está pendiente, ¿no, Frida? ¿Cómo estás, Frida? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a este espacio y como tú bien lo mencionabas, la Corte tiene grandes pendientes en el tema de militarización. Al menos 8 casos es de los que tenemos registro que están en manos de resolver por parte de las Fuerzas Armadas que tienen que ver con el papel de la Nacional. Primero, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública también, y estos tienen que ver con el acuerdo militarista, con la ley de la Guardia Nacional y con el Código de Justicia Militar, que hay que decir que este lleva pendiente en la Corte 6 años sin resolverse desde Seis 2000. años, o sea, este no es ni de Arturo Saldívar, ni de 6 años. ¿Es el más viejo que han encontrado? Es el más viejo hasta ahorita, entonces creo que han sido pendientes muy grandes de la Corte porque son asuntos que tienen importancia y trascendencia para la seguridad del país, ¿no? De redefinir qué papel juegan las Fuerzas Armadas en temas de democracia, en temas de seguridad en nuestro país. Y vemos como en un primer momento en la presidencia de Saldívar, pues había un poco de reticencia en siquiera tratar los asuntos y cuando se trataron, pues la mayoría, más bien ninguno de esos, los proyectos se hicieron públicos. Y a nosotros nos parece pues una falencia muy grave porque deja atrás o deja de espaldas a la ciudadanía que se pueda inmiscuir en la discusión pública sobre qué están resolviendo los ministros, cómo están resolviendo y cuáles son los argumentos que utilizaron para resolver este tipo de casos. A ver, Frida, vamos, a ver, esto que dices, llegaron estas cosas, hubo proyectos, no se hicieron públicos, pero entonces tampoco se votaron. Y durante la presidencia de Saldívar se votaron 3 asuntos. Una Ajá. sobre la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otra sobre la ley de uso de la fuerza, que es una ley secundaria que se creó a partir de la reforma constitucional de Guardia Nacional, y también el acuerdo militarista. Estos fueron los únicos 3 asuntos que se votaron con Saldívar y que, sin embargo, ningún proyecto se hizo público. Ahora, con la presidencia de la ministra Piña, esperábamos pues nueva forma de atender este tema, ¿no? Un poco más de apertura por parte de la Corte, sobre todo porque la misma Suprema Corte dijo que los casos de militarización iban a ser prioridad a partir de enero de este año, y entonces estamos esperando que le tuvieran pues mucho cuidado a estos casos, hicieran los proyectos públicos y pudiéramos por fin conocer cuáles son los argumentos. Sin embargo, con la presidencia de la ministra Piña se resolvió este último caso de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Ah, eh, claro, lo eh, recuerdo, sí. Que y sí, tampoco se hizo público explícanos que no supimos más que la resolución. Exacto, tampoco se hizo público el proyecto, entonces ahí tienes a la sociedad civil, a la sociedad interesada en el tema, simplemente escuchando lo que podíamos ver en la discusión, en la discusión pública que se dio, pero sin conocer el proyecto en sí y enterándonos en el momento sobre cuál era el contenido del mismo. Y además hay que decir que
tampoco los ministros que estuvieron a favor del proyecto expresaron argumentos para estarlo. Solamente los que se pronunciaron en contra, que fueron 3 ministros, expresaron sus argumentos para estarlo, pero los demás no lo hicieron. Esto también nos habla, pues, esta opacidad y secrecía con que la Suprema Corte está tratando un tema tan relevante para la seguridad de nuestro país, y debería, al contrario, pues, democratizar la discusión, poner a disposición de la ciudadanía estos proyectos para que podamos discutir realmente si la Corte se está comportando a la altura de las circunstancias y resolviendo conforme a derechos humanos y conforme al estándar que la Constitución y las convenciones internacionales les imponen. Decías, 3 resueltos sin conocer proyectos con la presidencia de Arturo Saldívar. 1 ya con Norma Piña, pero nos faltan 4. Exacto. Y ya están listados algunos. Ya están listados. ¿Cuál es el que más preocupa, digamos, de los 4? Pues todos preocupan por diferentes razones, pero digamos el que viene ya cercano es uno sobre la Ley Orgánica de la Armada de México, que lo impugnó los diputados. Tampoco tenemos proyecto, pero ya está listado en el lugar 9. Eso hace muy difícil que la ciudadanía pueda siquiera prepararse para saber cómo está votando la Corte, qué es lo que piensan los ministros respecto a esta ley, pero también están pendientes, pues, impugnaciones sobre el acuerdo militarista, porque aunque en la presidencia del ministro Saldívar se trató el tema del acuerdo, era sobre tema de competencia, y al final la Corte dijo que no se violaba la competencia del presidente de hacer uso de las Fuerzas Armadas. Entonces estaba como de acuerdo y no se metió en el fondo del asunto, que es ahora sí, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública? ¿Eso es convencional o no? Y si se están respetando los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sí es parte de la impugnación que está pendiente. Sí, exactamente. Sí, entonces esperamos, pues, que en estos casos, que ahora sí no tendrían de otra que meterse al fondo y saber si es constitucional y es convencional que las Fuerzas Armadas estén haciendo tareas de seguridad pública como lo están haciendo. Esperamos que, pues, estén a la altura de las circunstancias y podamos tener, pues, ministros que hagan públicos los proyectos, que también hay que decirlo que México Unido solicitó a la Suprema Corte una audiencia pública para que se escucharan las voces de la sociedad civil, de los activistas y académicos en el tema de militarización, porque creemos que no pueden resolver los ministros completamente alejados de la realidad. Al final, el tema no solo es de normas, sino que tienen que ver cómo estas mismas normas impactan en la sociedad y que tienen un impacto en la vida diaria de miles de personas, que tenemos a las Fuerzas Armadas en las calles sin controles civiles efectivos, y eso es el tema real. En el metro, no solo en las calles, también en el metro, ¿eh? Y en el metro, además, con más de 6,000 elementos en el metro, a pesar de que hay, pues, entidades que tienen temas de seguridad mucho más graves, y que lo que necesitamos en este caso era más bien mantenimiento y recursos para movernos de manera segura en la ciudad. Entonces, está lo de la ley de la Armada, está ese. ¿Cuáles otros 2 quedan pendientes de los 8 que me decías? Sí, los pendientes, pues, es el Código de Justicia Militar, que te decía desde el 2006. ¿Y este está impugnado por quién? 2016, y está impugnado. Bueno, pero está impugnado, digamos, ¿por qué? Porque no se ajusta al sistema de justicia penal. Habla sobre el fuero militar y expandió el fuero militar más allá de lo que debía, entonces impugnó en su momento por la CNDH. Y también está el tema de la Ley de Guardia Nacional, el acuerdo militarista y también sobre la Ley Orgánica de la Armada de México que te mencionaba. Ahora, la ley de la Guardia Nacional también está impugnada, cosa que importa, porque pues esa es la ley con la que opera la Guardia Nacional hoy en día en México, con todos estos pendientes, ¿no? Sí, y además hay que sumar otro, que es el recientemente transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, que ahora tiene el mando operativo y administrativo. Entonces, eso también se impugnó, y creo que se le están sumando más y más casos a la Corte, y a medida que se retrasa en resolver los que ya tiene, pues no deja como protección a la misma Constitución y pues a los mismos ciudadanos. Porque además algunas de estas, digo, la presidencia de la Guardia, todos tienen momentos de evaluación y para ver cómo se sigue, ¿no? Según las mismas leyes, ¿no?
en algunos de estos acuerdos, ¿no? Sí, por ejemplo, con el acuerdo militarista nosotros esperábamos que la Corte pues pudiera meterse al fondo del asunto, pero dijo que no era una ley general y simplemente con esa, digamos, interpretación estricta de la ley no se quiso meter y ahí pudo haber sido un buen momento para ya por fin como tajar el asunto y impedir que el Congreso, que a la par ya lo estaba maquinando, amplió el uso de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, ¿no? Estamos hablando que la Corte de alguna manera solapa la militarización a medida que retrasa tomar decisiones fundamentales para la seguridad en el país. Y pues es un poco lamentable que no se tome muy en serio este tema y sobre todo que lo haga a espaldas de la ciudadanía y que nos enteremos ya qué hizo la Corte hasta el final, cuando ya es la audiencia pública, que hay que cuidar Ahora, que así sea y que no las vayan a hacer pues restringidas también. ahora, bien decías que, bueno, con Saldívar, todo este rollo que sí era muy cercano al presidente, que si tal, que si cual, pero Norma Piña también está, digamos, en estos dos primeros actuando de manera similar, ¿no? Pues esperemos que no, creo que todavía es un poco pronto para definir cuál va a ser como la postura institucional de la ministra en este nuevo cargo como presidenta de la Suprema Corte. Creo que al final la Corte también es un actor que hace política, pero que siempre que tiene que cuidar muy bien la institución misma que es la Suprema Corte y refrendar la independencia judicial con que toman las decisiones. Al final la Corte habla por sus sentencias y habla por sus argumentos, entonces Claro. solo podremos evaluar, digamos, la presidencia de la ministra Piña a medida que avancen, digamos, un poco el tiempo y a medida que vemos cómo vayan resolviendo estos casos en que esperemos que esté primero, pues, la Constitución, los derechos humanos y la independencia judicial. Esperemos que así suceda, hay que repetirlo. Más vale que se apuraran, porque yo creo que desde marzo, si pasa el plan B electoral, van a tener, o sea, solo las impugnaciones que se han anunciado, las que ya están, las que vienen, se le van a juntar cosas importantes a la Suprema Corte. Se van a arrepentir de no haber sacado estas cosas antes, porque se le van a juntar cosas fundamentales que además interesan en Palacio Nacional, interesan a la sociedad civil y van a estar en las noticias, digamos. Frida, te mando un abrazo, gracias por estar aquí, gracias por tu claridad, gracias. Gracias, un gusto.